Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy bien. Vamos a empezar este momento precioso con el Señor, invocando la Santísima Trinidad, ya que hoy es un día hermoso, porque hoy es un día donde simbólicamente podemos terminar cosas y simbólicamente podemos empezar otras, ¿no es cierto? Porque estamos acabando este año y hoy que sea un día realmente renovador, un día de tomar decisiones bien fuertes y que realmente empecemos otro año con otra perspectiva, con otra visión diferente. Eso dice la palabra, Romanos 12:2. Romanos 12:1 en adelante, cambia tu manera de pensar. Entonces, hoy, Romanos, creo que se nos va a hacer vida en nosotros. Romanos 12, léetelo, y lo verás que dice, cambia la mente del pollo. Después les digo por qué. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, Papito Dios, ya estamos llegando al final de otro periodo más. Un periodo que humanamente, pues, de una u otra forma marca cosas importantes. Humanamente se hacen de pronto predicciones, se evalúan muchas cosas, se analizan muchas cosas. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Pero aquí estamos, Papá Dios, con ese anhelo de que tú nos regales la presencia del Espíritu Santo, que es lo fundamental, porque Él es el que nos determina el horizonte, nos determina hacia dónde caminar. Y si debemos caminar, no es a conseguir cosas materiales, eso es secundario. Si se dan, maravilloso, pero lo importante es encontrar tu presencia, papá. Por eso hoy, que esa palabra que vas a darnos a través del Espíritu de amor llegue realmente a darnos ese discernimiento, esa luz, esa claridad de cómo empezar un año nuevo, cómo empezar una etapa nueva en nuestras vidas, cómo pasar la hoja de algo que pudo haber sido difícil o cómo fortalecer de pronto esos logros que hemos tenido. Gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu de amor, para que podamos romper cada vez con tanta carnalidad, con tanta mundanalidad, y podamos estar sumergidos en tu reino celestial. Que la palabra de hoy sea viva y eficaz, como siempre, que sea más cortante que espada de doble filo, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, que nos ayudes a discernir cuál es nuestro ser, pero no solamente que nos quedemos en un solo discernimiento, sino que también lo pongamos por obra, que es lo más difícil, pero sé que tú nos vas a ayudar. Gracias por tanta claridad, por tanto amor que tú nos tienes. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno, mi amor, ya casi te voy a decir feliz año, pero hoy que la palabra nos hable a nuestro corazón. Hoy, ¿qué vamos a leer, mi amor? Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Oh, San Juan, qué precioso San Juan. Dice: en el principio ya existía la palabra. Oh, qué hermoso. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios.
y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus riquezas todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por medio de Moisés. El amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que recordemos algo, mi amor. Cuando nosotros nos dedicamos a estudiar a Juan, ¿cuánto nos demoramos estudiando este pasaje bíblico, mi amor? Au. Harto, ¿sí o no? Sí, harto. Fue harto tiempo que nos dedicamos a estudiar este capítulo de Juan. Contiene la verdad absoluta. O sea, es impresionante. Contiene la Santísima Trinidad, es impresionante. O sea, les aconsejo que este capítulo 1 de San Juan lo profundicen. Nosotros nos demoramos mucho tiempo estudiándolo. O sea, fue tiempo. Revisándolo con otras Biblias, inclusive con diccionario bíblico. Y allí surgieron muchas cosas en nuestras vidas, muy hermosas, y realmente pues a Juan, el Evangelio de Juan, pues lo amamos, ¿no? Es un evangelio donde el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera impresionante. Realmente cuando alguien nos dice cómo empezar a leer la palabra, siempre le decimos por favor empiecen con el libro de Juan, porque los 3 libros, pero se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son más los evangelios, perdón. Mateo, Marcos y Lucas son más históricos, mientras que el Evangelio de Juan es más espiritual. ¿En qué sentido? Que trasluce el Espíritu de Dios de una manera muy hermosa. Entonces, les recomendamos que estudiar este pasaje bíblico y pues, tiene una riqueza inmensa. Quisiera, Moni, empezar por el reconocimiento de que hoy es 31 de diciembre y estamos terminando un año. Y si hay una oscuridad impresionante en el mundo, una incertidumbre frente a muchas cosas. Empecemos por la vacuna. ¿Cuál es la más adecuada? ¿Será que sí funciona o no funciona? ¿Qué efectos secundarios puede traer esa vacuna? Muchas incertidumbres por ese lado. Lo otro, que necesariamente ya hay otra cepa del virus, un virus más letal, un virus más contaminante, que aparece pues allí en Inglaterra. Entonces eso dice, bueno, ¿y ahora qué? Otra incertidumbre de que la gente, de por sí los gobiernos están preocupados, incluso han cerrado fronteras, han toques de queda aquí en Colombia. Personas, hemos visto, Moni, ¿no es cierto? ¿Cómo les comparto? O sea, como que una despreocupación de la gente frente a toda esta situación que se está dando. Otro lado, lo del aborto, por ejemplo, allí en Argentina, que lo aprobaron, es increíble. O sea, el mundo en un caos, en una oscuridad impresionante. La buena noticia, la espectacular noticia, es que mi Jesús nació, que mi Jesús vive, que Él está perfectamente presente ante todas estas incertidumbres y que Él es la luz ante esta oscuridad impresionante. Esta mañana escuchaba a una hermanita de mi comunidad, a Sonia, la escuchaba en un mensaje que me envía y me decía,
vi una oscuridad tan impresionante, Rafa, una oscuridad que si es que cabe el color allí no se puede definir, no se puede definir esa oscuridad, ¿sí? Pero impresionante, hermano, ¿no es cierto? Como nosotros estuvimos en una caverna, la oscuridad es tan tremenda, es impresionante, o sea, el negro es tan oscuro que se escucha, o sea, es impresionante la agudeza auditiva que se da cuando hay una oscuridad. No sé si ustedes han podido ver o han estado en una caverna, pero eso es o sea, es una sensación muy particular la que se experimenta. Y eso está dándose actualmente, ¿no es cierto?, en la humanidad. Y la única esperanza, nuestro Señor Jesucristo, que es la luz, ¿no? Y aquí nos lo está diciendo el Evangelio. Sí, es una cuestión bien hermosa porque, o sea, dentro de tanta cuestión negra y negativa que se percibe en el mundo, sí tenemos tenemos esa luz, tenemos esa puerta, tenemos esa salida. Me quedaba sonando, o sea, el Señor venía a la tierra, o sea, nuestro Señor Jesucristo venía a la tierra. Y el Señor mandó un enviado para decir, Él viene, ¿sí? Y esto lo hizo Juan el Bautista. Juan era simplemente un enviado, alguien que estaba dando testimonio de que venía el Señor a nuestra tierra. O sea, venía el Rey, el principal, a la tierra. Pero, o sea, realmente las personas que sean verdaderos hijos de Dios son los que van a reconocer al Señor y lo van a aceptar. No todo el mundo, o sea, desafortunadamente no todo el mundo lo va a recibir, no todo el mundo lo va a aceptar, no todo el mundo lo querrá, además. Por eso es que el mal está tratando de pues hacer de sus planes, de las suyas, o sea, esa maldad que está despertando en las personas, que solo se despierta a través del pecado, ¿sí? Solo se despierta a través de no querer renunciar a la carne, porque esa es la verdad, no renunciar a ese pecado. Por ejemplo, veía yo algo muy interesante, pues analizaba yo algo muy interesante y decía, ¿por qué se está probando, o sea, por qué se busca probar el aborto? Por aquellos que no son capaces de enfrentar una situación de paternidad, y precisamente son los mismos que están hablando de que a los niños hay que dejarles hacer lo que quieran y ser lo que quieran. La realidad, ellos son los que primero están en esa situación. O sea, me acuerdo mucho hace años, bastantes años atrás. 5, yo creo, porque tú eres jovencita. Nos invitaron a participar en eso de la Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y realmente las personas, y me acuerdo muy bien que las personas que estaban dirigiendo esto, precisamente yo me retiro de esas mesas en su momento, eran personas que practicaban pues la sexualidad indiscriminadamente, tenían problemas de homosexualidad, tenían unos matrimonios destruidos, vueltos nada. Eran personas que promovían el aborto precisamente. O sea, son personas que ya tienen, esas personas que están apoyando estas leyes y que están utilizando la mentalidad de jovencitas o jovencitos realmente que no tienen mucha formación en el plano espiritual y de principios, son aquellas personas que tienen unos problemas importantes, ya son adultos, ya son personas que tienen un poder adquisitivo más o menos reconocido, pero están utilizando a nuestros jóvenes, aquellos que nosotros no estamos formando, aquellos que nosotros no estamos enseñando, aquellos que nosotros no estamos orientando frente a los principios. O sea, son nuestros hijos los que están usando, o sea, manipulando para que lleguen allí. Y pues claro, como nuestros hijos están en elementos de soledad,
poco acercamiento a nosotros, desafortunadamente fácilmente caen en esas redes porque pues se sienten más entendidos, más acompañados, porque además de eso pues se les vende ideas de que usted no va a destruir su futuro por un hijo, entonces lo mejor es el aborto, entonces vayamos a apoyar porque hay otras mujeres yo no sé qué, y son una cantidad de situaciones que en la realidad están apoyándose en el dolor del ser humano, están apoyándose en la soledad del ser humano, en la soledad de nuestros chicos, en la falta de diálogo, en la falta del afecto familiar, de los principios y valores cristianos, en la falta de acercamiento desde la palabra, desde el conocer quién es nuestro verdadero Padre. O sea, el mundo está aprovechando el desconocimiento que nuestros hijos tienen por causa de nuestra irresponsabilidad, está aprovechándolos para hacer de las suyas. Pero eso no quiere decir que ya perdimos la batalla, no. Eso quiere decir que así como somos intensos para muchas cosas que son del mundo para conseguirlas, es que tengo que conseguir la casa, es que tengo que conseguir el carro, es que tengo que tener 50 trabajos, etc. Así como soy intenso para eso, así mismo debo ser intenso y empezar a volverme intenso para la oración, para estudiar la palabra, para querer conocer a Dios. Porque las palabras, las promesas de Dios se cumplen. Y si la promesa de Dios dice, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva, cree esa promesa. Porque esa promesa es una realidad, esa promesa se da. Dice, si Dios lo dice y yo lo creo, Él hará realidad la promesa. Pero yo tengo que ser firme, yo tengo que mantenerme, no me puedo dejar acobardar porque soplan vientos fuertes. No me puedo dejar acobardar. Acordémonos que los discípulos en la barca se formó tremenda tempestad y el Señor durmiendo, ¿sí o no? Y el Señor durmiendo. ¿Por qué? Porque Él estaba tranquilo, Él sabía quién era y qué podía hacerse sin problema. Él sabía que el mal no podía contra Él. Pero ¿por qué los otros sí estaban angustiados? Porque ellos sí tenían miedo, no sabían quién eran y fuera de eso no sabían quién iba con ellos. Pero si nosotros sabemos quiénes somos y sabemos quién está en nosotros, y la palabra lo dice claramente, Rafa dice, de que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si yo tengo miedo, la pregunta es, ¿realmente creo que hay alguien bien grande en mi vida o no? Entonces, hay una posibilidad y una respuesta, Rafa, pero tenemos que ser mucho más firmes, mucho más intensos, mucho más exigentes en nuestro crecimiento espiritual. Por eso es tan importante la esperanza que nos da esta palabra. Recordemos el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121. El Señor es mi pastor. Por favor, me lo dices, repítelo. El Señor es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. Nada me faltará. Cuando es nada, es nada. Es nada, o sea que todo lo voy a tener. Nada me va a hacer falta. El Señor es mi pastor. Cuando yo soy oveja obediente, cuando me dejo llevar por ese pastor, nada me va a faltar. Salmo 91. Puedo pasar por valle de sombra de muerte. Puedo pasar por situaciones pueden caer 1000 a mi, lo que está pasando ahora, Moni, Salmo 91 en plenitud. Pueden caer 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, pero nada me va a pasar. Puedo caminar por valle de sombra de muerte y nada me va a pasar porque tu vara y tu callado me sostendrán. Porque mandarás a tus ángeles para que me cubran con sus alas. ¿En dónde está mi socorro? Salmo 121. Mi socorro está en el Señor. ¿En quién está realmente mi esperanza? En el Señor. Por eso este evangelio es tan hermoso. Porque nos está diciendo que la luz de la humanidad
La luz ante esas tinieblas, ante esta oscuridad, es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Que alguien venga a pregonar cosas. A mí me impresiona cuando alguien nos habla a mí personalmente no me gustan esos mensajes de muerte. ¿Sí me entender? O sea, que predice una cantidad de cosas impresionantes. Ahorita tantos locos que aparecen ahí diciendo una cantidad de babosadas, porque es lo que dicen. Que va a pasar, que va a ser, que no sé qué. A mí lo que me interesa es la palabra viva, lo que dice mi Señor, lo que en la Escritura está dada. A mí eso sí me interesa. Y me interesa que me hablen de esperanza, que me hablen de luz, que me hablen de esa luz bella que es nuestro Señor Jesucristo. Que no me hablen de muerte. Me encanta que me digan, que me den esa esperanza viva. Una hermanita de mi comunidad bellísima, con una sensibilidad tremenda, me llamó desesperada y me dice: Rafa, estoy desconsolada. Aprobaron la ley del aborto en Argentina y estoy desconsolada. ¿Por qué se llega a este tipo de cosas? Le decía: todo pasa para bien y todo tiene un principio, porque eso está escrito en la palabra. Y realmente es momento de tal vez angustiarnos, preocuparnos por eso, pero lo importante es que ¿qué tenemos tú y yo? Le decía a ella, tenemos que hacer. ¿Tú qué tienes que hacer? Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces le decía: tenemos que ser luz. Ante tanta oscuridad tenemos que ser luz. Tal vez lo que yo haga no sea tan significativo posiblemente, pero es que si tú eres ese granito de arena y yo soy ese granito de arena, Mónica es ese granito de arena, los que nos están escuchando son ese granito de arena, vamos a empezar a crear una fuerza indestructible, y esa fuerza se llama el amor. El amor. ¿Y la qué, mi amor? La verdad. El amor y la verdad. Es que todavía mi esposita está un poquito adolorida, entonces habla bajito, pero el amor y la verdad. El amor y la verdad. La justicia, la misericordia. Si tú empiezas con eso, si yo empiezo con eso, mi Señor no es de letreros Technicolor, ¿sí? De letreros iluminantes, así preciosos. No, el Señor no es así. El Señor anda en el silencio. El Señor actúa no con tanta parafernalia, ni con tantos bombos y platillos como muchos lo hacen. Aquí están los milagros, como dicen algunas iglesias que son súper recontra peligrosas. Aquí están los milagros, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas iglesias? Por ejemplo, y eso sí lo digo abiertamente, esa iglesia nacen allí en Brasil y que le hacen un daño tremendo a la humanidad, ¿sí? Tratando de buscar el milagro, porque las personas están tan necesitadas y lo único que hacen es sacarle el dinero y estar buscando simplemente un negocio, porque eso es lo que hacen ese tipo de iglesias peligrosísimas. Entonces tengan cuidado con eso, porque ahí algunos dicen, vienen a buscar la solución solamente está en Cristo Jesús. Y le decía a mi hermanita, tú tienes que dar luz, porque tú eres luz. Empieza a tener otra actitud diferente, y también me lo digo a mí mismo, tengamos una actitud diferente. ¿Cómo debo terminar este año? Realmente diciendo, gracias Señor, porque este año fue maravilloso, a pesar de tantas dificultades. Ayer escuchaba a un sacerdote, lo entrevistaban frente a la elaboración de duelos, y que había que cambiar el concepto, porque necesariamente estaban tratando de elaborar el duelo de un ser querido, Moni, que estaba realmente, ya había muerto, de un ser querido, Moni, y el tío, cuando estaban elaborando el duelo, escucharon la noticia de que el tío se había muerto. ¿Sí ves? Y ahora es consecutivo, no alcanzamos ni siquiera a decir, hoy tengo dolor porque ese ser querido murió, cuando otro muere. Y no nos dejan ni siquiera verlo, porque hay que incinerarlo automáticamente por todo el riesgo que tiene de contaminación. Estábamos en el hospital cuando tú estabas allí, mi hija, de igual manera. Y hoy, estar en un hospital es impresionante, Moni, ¿no? Y tú lo experimentaste, ya que tú estuviste en urgencias. Cuando se da la alerta amarilla, suenan todo el hospital, estamos en alerta amarilla, eso es un miedo, de verdad, y pasan las personas que están así, de pronto contaminadas, contagiadas, uy, eso es un protocolo de seguridad impresionante. Y preciso a mí me tocó entrar, o sea, utilicé el ascensor que no debía, porque era exclusivamente para las personas de COVID. Me dijeron, ¿usted por qué entró pues no me di cuenta, pues ¿qué puedo hacer? No me di cuenta. Pero yo no sentía como ese miedo, es que mi confianza debe estar en el Señor Jesucristo, Moni, ¿en quién más?
O sea, ¿cómo voy a empezar este año que viene? ¿Cómo lo voy a empezar? Lo primero es empezar a reconocer que sin Él no puedo yo hacer absolutamente nada. Y que sin Él realmente, por más difícil que haya sido este año, por más complicado que haya sido, Él me lo dio. Él me lo dio como Job. Dios me lo da, Dios me lo quita. ¿Y qué dijo Job? Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque todo lo que pasa, pasa para bien. Y empezar a romper con tanta oscuridad. ¿Y cómo se rompe esa oscuridad? Cuando tú perdonas, cuando tú te liberas de ese resentimiento, cuando tú ya dejas de verdad tanta amargura, de ver todo tan negativo, tan oscuro, tan gris, cuando empiezas a ver realmente que hay una luz hermosa en el camino que se llama Cristo Jesús. Cuando ya dejas tanto negativismo en tu vida y empiezas a cambiar esa actitud, esa mentalidad, como les decía al principio, esa mente de pollo, ¿sí? Esa mente, busquen un cuentico del águila y el pollo, ¿sí? Es una lectura. Es una lectura muy bonita, una reflexión del águila y el pollo. Ajá. De verdad, un águila que fue criada por los pollos, entonces pensaba como pollos y era un águila. Y realmente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, Moni. Si no cambiamos esa mentalidad, siempre vamos a estar a expensas del enemigo que nos quiere ver todo tan oscuro, tan negro, tan de muerte, porque en el mundo no hay vida. La vida solamente viene en Cristo Jesús. En el mundo hay mentira, hay soledad, hay depresión, falta de amor. Y si estamos escuchando estos mensajes es para decir, bendito sea mi Dios, no quiero vivir en esa incertidumbre, sino quiero vivir en la luz, Moni. Mira, Rafa, que no, o sea, todo es de Dios y fue bien particular como cuando, yo digo que todas estas lecturas, eso las preparan con tiempo, eso ya las organizan, hacen la programación para todo el año. Y como para esta fecha precisamente aparece esta palabra del capítulo 1 de Juan, que nos habla de que la luz de Dios llega al mundo. Y pues yo digo, a principio de año de pronto, o antes de terminar el año es que se organiza todo esto, no se conocían muchas cosas que iban a pasar en este 2020. Y llegar a este momento con esta palabra es porque el Señor está diciéndonos cosas. Él ya no necesita ese Juan Bautista porque su espíritu llegó a nuestra vida cuando Él fallece y resucita. Y precisamente se deja a sus enviados, o sea, a todos los que realmente quieren servirle y quieren amarlo. Y por eso se organizan estas lecturas, y yo quedo asombrada porque en este momento en que el 2020 se está cerrando, está diciendo, la luz del Señor llega al mundo. Nos está diciendo, ya estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesús. O sea, nuestro Señor Jesucristo está. El asunto es, ¿quiénes quieren creer? ¿Quiénes quieren recibirlo? ¿Quiénes quieren realmente volverse hijos de Dios? Porque eso es lo que nos está invitando a la palabra. ¿Quién quiere recibir al Hijo de Dios? Si tú recibes al Hijo de Dios, tú te vuelves hijo de Dios. No porque tú lo desees. Ojo, no porque tú lo desees. No porque sea tu anhelo humano. No. Simplemente porque quieras creer, obedecer, hacer lo que Dios quiere. Dios te da el privilegio de ser su hijo. O sea, como quien dice, tú vas a mostrar en tu forma de vivir, porque es en tu forma de vivir, y vivir implica pensar, hablar, actuar y aún hasta en el silencio. En tu forma de vivir vas a mostrar que tú estás con Dios, que tú aceptas lo que Dios dice, que tú sigues lo que Dios dice. Entonces, es solamente cuando tú le muestras al Señor ese deseo de hablar con Él, ese deseo de compartir con Él, ese deseo de que Él esté en tu vida, de que Él te oriente, que te siga. Cuando tú haces eso, el Señor te da el privilegio de ser el hijo. No es porque, ay, sí, Señor, yo quiero ser el hijo, pero tú sigues en lo mismo. Tú no quitas tu forma de actuar, tú no quitas tu forma de hablar, tú no quitas tu forma de pensar. Tú no dejas de contaminarte con los ojos, con los oídos, no. O con la carne. No, no es así. No es, ay, Dios, yo quiero ser tu hijo, dame la posibilidad. No, yo lo demuestro. Yo muestro realmente en mi comportamiento mi cambio para ganarme ese lugar.
Alguna vez estábamos en un grupo y yo quedé asombrada porque pues habíamos varias personas que nos habíamos esforzado a mantenernos dentro de la iglesia, como en un liderazgo, y llegó una persona de otro grupo afuera, pero pues tenía una experiencia, tenía un conocimiento, y pues con mis compañeras nos sentimos como relegadas. Entonces la que coordinaba el grupo, pues nosotros expusimos eso, que como esa persona llegaba y simplemente como que no valíamos nosotras en el trabajo que habíamos hecho. Y ella dijo, hay una sola situación, si ustedes se consideran que están en el primer lugar, ustedes lo tienen que demostrar. Pues no es hablarlo, es hacerlo. Y cuando nosotros realmente queremos ser hijos de Dios, no es hablarlo, es hacerlo, es vivir como hijos de Dios. Y cuando yo vivo como hijos de Dios, mi Padre me reconoce, mi Padre me acepta. Es como cuando tú tienes a tus hijos y hay uno que definitivamente se da la maña de que no quiere para nada ser tu hijo y quiere estar en rebeldía y quiere irse y bueno, y te trata hasta mal y todo. Entonces, porque te trata mal y de todo tienes que tenerle miedo, no. O sea, simplemente como hace el padre con el hijo pródigo, lo deja ir. Lo deja ir para que él pueda reconocerse como hijo. Y cuando se reconozca como hijo, él volverá. Mientras tanto, él no se reconoce como hijo. Por eso su hijo mayor se queda allí. Por eso su hijo mayor y le dice, todo lo mío es tuyo. O sea, yo eso no te lo niego porque tú eres mi hijo. Y solamente cuando el otro volvió y reconoció que era hijo, qué alegría siento que ya por fin te reconoces mi hijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso un hijo que es rebelde, que te trata mal y de todo, no hay que sufrir tanto por él. Hay que pedirle al Señor para que él se reconozca hijo, especialmente hijo de Dios y que vuelva al Señor. Entonces, es lo que el Señor nos está invitando en este tiempo. Estamos terminando este año, nos está diciendo, yo ya llegué a la tierra. La luz del mundo llega a la tierra ya. Entonces, ¿tú de dónde estás? ¿Tú realmente eres ese hijo de Dios? ¿Tú realmente quieres ser ese hijo de Dios? ¿Tú realmente te demuestras ser ese hijo de Dios? ¿Aceptas a Dios? ¿Aceptas sus principios, sus preceptos, sus valores? ¿Aceptas dejarte guiar por Él, amarlo a Él, quererlo a Él, relacionarte con Él? ¿O cómo está tu postura? Porque no es de yo soy hijo de Dios y actúo, sigo en el mundo, porque así no son las cosas con el Señor. El Señor sí sabe las intenciones de nuestro corazón. Entonces que tu intención sea clara, que tu intención sea de amor y de verdad, porque el Señor sí lee la verdad. Entonces, en vez de estarte comiendo 12 uvas a las 12 de la noche, sacar una maleta y salir corriendo alrededor de la casa, del barrio, ponerte ropa interior amarilla, que al revés, que no sé qué más cosas, ¿sabes qué debes hacer? Rompe con cosas que no te han dejado crecer espiritualmente. Hoy evalúa, hoy mira realmente qué es lo que no te está dejando crecer espiritualmente, qué es lo que te ha limitado, qué es ese como caucho, yo le pongo, cuando te cuenta, con una cinta elástica que tienes aquí en tu pecho, que tú quieres caminar y te hace retroceder. ¿Qué es lo que ha hecho que tú no crezcas espiritualmente? Porque aquí vinimos fue a crecer espiritualmente, aquí vinimos a este mundo fue a buscar la salvación, porque ese es el propósito de Dios para tu vida, la salvación y la de tu familia. ¿Qué te está limitando? ¿Qué te ha limitado el crecer espiritualmente? No es la pandemia, no es el aborto, eso no es que eso se viene dando desde antes de nuestro Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo. Eso, ¿qué tal que estuviéramos en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos crucificar, matar, lapidar? ¿Cómo estaríamos nosotros pensando? ¿O qué tal si estuviéramos en plena guerra mundial, como sucedió, por ejemplo, que estuviéramos con los, con los polacos? Lo que sucedió si duró tantos años esa guerra mundial. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si estaremos viendo actualmente todo lo que se da? Todos los días se da constantemente en la humanidad. Solamente que tenemos tecnología ahora y nos comunicamos de una manera, entonces tenemos el conocimiento de lo que sucede en todo el mundo, pero bendito es a mi Dios, no estamos descubriendo el agua que moja, ¿sí me va a entender? No estamos descubriendo algo nuevo, eso es cotidiano porque estamos en el mundo. Entonces, ¿tú a qué debes morir?
Espiritualmente, ¿a qué debes morir? ¿Qué es lo que te ha limitado a buscar esa luz? ¿Qué es lo que te ha detenido? Eso evalúatelo hoy. Evalúate qué es lo que te está limitando el crecer espiritualmente con tu familia. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para que realmente el amor en tu familia no esté, en tu casa no esté? ¿Qué es lo que está limitando que realmente las finanzas no fluyan en tu casa? ¿Sí? Porque las estás dilapidando en el juego. Estás dilapidando tu dinero en comprar cosas inútiles, en estar tratando de mostrarle a los demás que tú tienes, pavoneándote como un pavo real, ¿sí? Tratando de endeudarte por simplemente mostrar a los demás que tú tienes mucho y absolutamente no tienes nada, con unas deudas impresionantes. ¿A qué debes morir, Dios mío? A ese resentimiento, a esa amargura. Ya rompe con ese pasado, porque tal vez tienes un resentimiento en tu corazón que no te está dejando tener esa luz de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. O sea, tienes que morir a eso. ¿Para qué? Para que el propósito para el próximo año, ¿sabes cuál debe ser? La búsqueda de Dios, la búsqueda de tu salvación. No te pongas a buscar otra cosa. El otro año me voy a poner el propósito de tener un carrito, de mejorar las finanzas y tener otra buena casa, de viajar por el mundo. No, esos propósitos son secundarios, son vacíos. Esos son los propósitos que mucha gente está haciendo este año. Uy, ahora sí voy a buscar, mejor dicho, lo mejor de todo, y el otro año me voy a casar. ¿Sí? Hoy voy a buscar una mujer, no sé qué, no. O sea, el matrimonio, no te has casado este año es porque no lo has querido. Cásate cuanto antes. Lo que ha mantenido tu pecado. Porque no, más, sí, puede ser lo del pecado, pero de todas formas busca realmente el hecho de estar en esa comunión con tu esposa para poder recibir realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué vas a decir, amor? Porque realmente, para conclusión, para que tú concluyas, mi amor. Romper con el pecado. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué cinta elástica te está deteniendo para que realmente tú no hayas crecido en el amor de Dios? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué falta de perseverancia hay en ti? ¿Tomaste descanso en estas vacaciones? ¿Y el descanso lo tomaste en todo nivel? Que ya ni siquiera comparte la palabra, ni siquiera haces un santo rosario, porque hay que descansar. ¿Descansar de qué? ¿Sí me voy a entender? ¿De qué tienes que descansar? Y lo otro es, ¿qué propósito te vas a hacer para el otro año? Te lo sugiero, busca tu santidad, porque la santidad es el vehículo, el camino, el caminito que te va a llevar a la salvación. Porque si buscas de Dios, vas a encontrar la verdadera luz, la única luz verdadera, que es Cristo Jesús. Y Moni, conclusión. Conclusión es que la palabra de Dios llegó al mundo. Él está esperando que tus propósitos sean realmente espirituales. ¿Qué te vas a proponer a cambiar de ti? O sea, que sean motivos, ¿no? O sea, propósitos especiales. ¿Qué quieres realmente cambiar de ti? ¿Cómo lo vas a alcanzar? ¿Cuántas personas de tu familia vas a empezar a llegar a su corazón desde el plano espiritual? A invitarlas a conocer del Señor. ¿Por cuántas vas a interceder? Y fuera de eso, ¿cuántos conocidos quieres impactar con tu testimonio? Qué bendición. Realmente uno no piensa eso, no piensa este año voy a lograr romper con la mentira, voy a lograr romper con mi mal genio, voy a lograr romper con la intolerancia. No son muchos propósitos que se hagan así. Y sí que menos este año voy a ver si me voy a conquistar el corazón de mi papá, o me voy a conquistar el corazón de mis hermanos, me voy a conquistar el corazón de mi esposo para Dios, no para mí, para Dios, para que ellos conozcan a Dios. Sería súper, pero pues eres tú quien toma la decisión. La salvación es personal, la decisión es personal, y por eso empezamos un 21, terminamos un 20 con un propósito, o sea, con una realidad, y empezamos un 21 donde nos tenemos que reinventar y tenemos que plantearnos nuevos retos. Les aseguro que en Dios no hay pérdida, no hay pérdida. Vale la pena estar con Dios. Dios los bendiga. Que tengan excelente año. Nos vemos dentro de un año. Nos vemos el otro año. Al otro año nos vemos. Un abrazote gigante. Dios los bendiga. Dios los bendiga.